vamos a hablar de lo que está ocurriendo en este momento en Bolivia. El gobierno del presidente Luis Arce va regresando a la calma tras sofocar un extraño intento de golpe militar. Desde La Paz, Vanessa Méndez nos amplía la información. Nos encontramos en Plaza Murillo, donde la jornada de ayer en horas de la tarde se ha registrado un conflicto con la toma de militares, quienes ingresaban a kilómetro cero con vehículos, tanques blindados. Al tratar de ingresar a Palacio Quemado y prácticamente golpear la puerta con uno de los tanques, al interior se encontraba el ahora excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, ante un intercambio de palabras con el presidente Luis Arce, quien le pedía retirar a todos los militares movilizados, y ante la negativa sale de Palacio Quemado. Horas después, aproximadamente a las 5 de la tarde, el presidente Luis Arce determina cambiar a los altos mandos del ejército de las tres fuerzas. Minutos después se retiran todos los militares que se encontraban movilizados en kilómetro cero. Ya al promediar las 7 de la noche, el ahora excomandante del ejército, general Juan José Zúñiga, ha sido aprehendido y trasladado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El ministro de Gobierno ha informado que por los delitos los cuales se lo acusa, terrorismo, alzamiento de armas, destrucción a bienes del Estado, entre otros, podrían ser hasta 20 años de cárcel. En estos momentos, el general Zúñiga va a prestar su declaración ante una comisión de fiscales, pero no es el único aprehendido. Hablamos de 2 excomandantes del ejército que se encuentran aprehendidos, 10 arrestados, también personas heridas, producto del conflicto que se ha registrado la jornada de ayer. Desde muy temprano, kilómetro cero, ha amanecido con fuerte resguardo de la policía, de diferentes unidades de la UTOP, que no están permitiendo la circulación de los vehículos. Las personas están con normalidad trasladándose a diferentes puntos. Sin embargo, está resguardando las 4 esquinas de kilómetro cero. Lo que acontece en estos momentos en un epicentro donde el día de ayer en horas de la tarde se ha registrado un conflicto en la ciudad de La Paz en un intento de toma militar, un golpe de Estado, como lo ha asegurado el gobierno. Hace minutos nada más, desde el legislativo, las bancadas de oposición y del ala evista han anunciado la conformación de una comisión mixta para que pueda investigar y se sancione a todas las personas que están detrás de lo ocurrido la jornada de ayer. En el reporte, Vanessa Méndez desde la ciudad de La Paz para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchas gracias, Vanessa, por esta información. Una situación bastante extraña. Ayer, cerca de las 2 de la tarde, el presidente Luis Arce advirtió desde una de sus redes sociales que había un movimiento extraño en los cuarteles. Minutos después empiezan a salir las tropas con un vehículo como el que están viendo, que rompió la puerta de la sede del gobierno, como decir acá el Palacio de Gobierno. Sí. Entró a la fuerza este comandante Juan José Zúñiga, entró y se encontró cara a cara con el presidente Luis Arce, quien le pidió de poner las armas, de tener esta situación. Trascendió que Zúñiga exigía un cambio en el gabinete de ministros y también la liberación de los presos políticos, civiles y militares. Bueno, no dijo quiénes. Hay que recordar que Yanine Áñez es una persona que está detenida, probablemente se refería a ella, al gobernador de Santa Cruz también. Bueno, no se sabe a quiénes él quería que libere. Pero vamos te voy a contar un poco, les voy a contar. Dale. ¿Quién es este comandante Zúñiga? Él fue designado como comandante general del ejército en Bolivia en el año 2022 por el propio Luis Arce. Es un personaje que ya había tenido denuncias previas de malversación, una serie de delitos, etc. Y también se caracteriza por estar en contra de Evo Morales. En todo momento estaba en contra de un regreso de Evo Morales al poder. La cosa se puso complicada esta semana cuando Evo Morales lo acusó a este comandante Zúñiga de dirigir un grupo que lo estaba espiando, que lo perseguía y que incluso planeaba matarlo. En respuesta, Zúñiga, a través de un medio de comunicación en Bolivia, él dijo que no se podía permitir que Evo Morales regrese al poder, que él representaba al poder militar, que era el brazo armado del pueblo, que la voz del pueblo es la voz de Dios, y que si era necesario iban a detener a Evo Morales. Preveyendo tal vez una situación de desborde popular, el presidente Luis Arce decide destituirlo. ¿Por qué? Porque son declaraciones un poco altisonantes, digamos, para un mando militar, y decide destituirlo. 2 días después protagoniza este levantamiento militar. Obviamente, una vez que él rompe la puerta del Palacio de Gobierno, se reúne con Arce, Arce le pide tienes que deponer las armas, él se retira y Luis Arce convoca a la Junta Militar y nombra nuevos mandos militares, un nuevo comandante general del Ejército, nuevos mandos dentro de las Fuerzas Armadas. Y la primera orden del nuevo comandante general del Ejército es pedir a las tropas que regresen a sus unidades.
Lógicamente, ellos le hicieron caso porque Claro. lamentablemente Zúñiga ya había sido destituido el día lunes. Entonces, sin respaldo de sus mismos soldados, no le quedó más remedio que aceptar ser detenido. Fueron a detenerlo y se lo llevaron preso. Y ahí viene el giro, ¿no?, de la noticia. Aquí es, así es. Ahí viene la situación extraña. ¿Por qué ese levantamiento militar es un poco extraño? Porque el comandante Zúñiga, él se mostraba en contra de Evo Morales, del regreso de Evo Morales al poder. Pero hay que tener en cuenta que en este país, en Bolivia, hay un enfrentamiento entre Arce y Evo Morales. O sea, no es que Luis Arce, el presidente Arce, esté facilitando las cosas para que Evo sea presidente. Ya. Los dos están enfrentados por el control del partido. De acuerdo. O sea, no es que él sea, le esté haciendo campaña para que Evo Morales vuelva. Si la intención de Zúñiga era evitar que Evo Morales regrese al poder, ¿por qué trató de desestabilizar al gobierno de Luis Arce? O sea, ¿por qué hacer todo esto? Si él quería que liberen a los presos políticos y quería un cambio, digamos, en el gabinete de ministros, ¿por qué no se reunió formalmente con el presidente y en una reunión formal le planteó esto? O sea, ¿por qué recurrir a sacar a las tropas, utilizar una tanqueta, romper la puerta de la sede de gobierno para exigir eso? O sea, es un levantamiento bastante extraño, porque finalmente él no se mostró en contra del gobierno de Luis Arce. Se mostraba en contra del regreso de Evo Morales al poder, pero trató de sacar a Luis Arce aparentemente del poder. En este levantamiento, torpe, cuando además, ocurre ¿no? normalmente un golpe militar, por así decirlo, lo regular es que las Fuerzas Armadas salgan, detengan al presidente, Claro, detengan a los ministros, claro. toman control de las instituciones del Estado y se forma un nuevo gobierno, que es lo que normalmente ocurre. Yo no estoy diciendo que esto sea Es lo que la historia pero nos es recuerda. lo que pasa regularmente cuando pasan Cuando hay estas un golpe, situaciones. O sea, claro. bueno, va a haber un nuevo presidente o desconocemos al presidente. Sí. Pero acá no ocurrió eso. No. Entonces, son situaciones sumamente extrañas. Ahora, lo único que se sabe es que este comandante general, Juan José Zúñiga, estaba acompañado de otros dos exmilitares que también habían sido pasados al retiro, que convocaron un grupo de tropas, y esto solamente ocurrió en La Paz, porque en otras regiones del país no se registraron levantamientos de ese tipo, no hubo mayor movilización de tropas ni nada. Lo que sí generó fue mucha desestabilización dentro de los mismos ciudadanos bolivianos. Claro. Que obviamente salieron a las calles, muchos de ellos a comprar combustible, a comprar comida, una situación bastante extraña. Aunque no lo crean, incluso hasta se agotó el papel higiénico en las tiendas y centros comerciales. Nuevamente el papel Pero higiénico. lógicamente generas una situación de paranoia, no sabes si van a salir todos los militares, va a terminar eso en una guerra civil. Fue una situación extraña que por fortuna se controló a las pocas horas. Sí. Ahora, yo decía una acción además hasta absurda porque no había un respaldo militar cuando se pretende acaso un golpe de Estado militar, según lo que la historia nos va contando en nuestro país como en otras naciones, hay este respaldo y esta organización, como tú decías, pero incluso había perdido peso dentro del ejército y tenía un acompañamiento menor, de modo que cuando finalmente el presidente dice se ordenan todos se ordenan y se recupera la tranquilidad, entre comillas. Por allí que esta situación y esta forma tan frágil de haber intentado tomar el poder en sus manos de parte del ejército, ha podido dejar que este argumento de que fue un autogolpe y que lo planeó el domingo con el presidente de Bolivia ha llegado a calar en la oposición o a la parte evista del partido MAS? Mira, en este momento el Congreso en Bolivia o el partido, el Movimiento del Socialismo, el MAS, está dividido. Sí. Está dividido entre los que apoyan a Evo Morales y los que apoyan a Luis Arce. Sí. Como te contaba, Evo Morales ya el año pasado él anunció que iba a ser el candidato para el 2026. Pero por el TC no puede, ¿no? O sea, tiene la prohibición legal. Esto provocó una fractura dentro del partido, porque dentro del partido mucha gente decía, oye, pero tú no te puedes presentar porque la Constitución no te lo permite. Y ya existe un referéndum en el 2019 y la gente no quiso que tú regreses al poder, y hubo todo un levantamiento y terminaste escapándote del país. Sin embargo, hay gente que sí está de acuerdo con Evo Morales. Seguro, entonces, ¿no? Dentro del mismo Congreso, los parlamentarios del MAS, que eran mayoría, se han dividido entre los que apoyan a Arce y los que apoyan a Evo Morales. Y ponen en una situación muy complicada al presidente Arce, porque él todavía tiene mandato hasta el año 2026.